y amén. Le puse a la predicación del día de hoy: Cristo, el sacrificio perfecto y definitivo, el cual fue hecho por nosotros y para su gloria. Y les quiero leer algo que busqué en relación con algo que vivimos el día de hoy y que tiene que ver con la evasión de la realidad del día de hoy, con la inteligencia artificial, tantos juegos de video, tanta manera de no estar viviendo la realidad. Les quiero leer esto que dice así: muchos videojuegos, especialmente los del mundo abierto o fantasía, ofrecen un entorno alternativo donde los jugadores pueden escapar de la rutina, el estrés, incluso el vacío emocional. Este mecanismo de escape puede ser sano si es ocasional, pero peligroso si se convierte en el lugar donde el joven, el niño o adulto busca sentido de identidad o satisfacción. En esos casos viven más dentro del juego que en la vida real. La irrealidad se vuelve más atractiva que la responsabilidad. Cuando un niño joven dedica 4, 6, 8 horas diarias a jugar, el tiempo para reflexionar sobre su propósito, hablar de su familia, desarrollar habilidades reales, tener experiencias espirituales profundas, se reduce drásticamente y el juego se convierte en la prioridad, desplazando temas cruciales como su fe, sus relaciones reales, su futuro académico o laboral, su salud mental y física. Esto genera una distorsión de valores. Lo importante se ve aburrido y lo trivial se vuelve urgente. Se pierde la capacidad de soportar la vida real. Estos juegos están diseñados para recompensar constantemente con puntos, con niveles, con logros. La vida real, en cambio, exige procesos largos, fracasos, esfuerzo y perseverancia. Muchos están desarrollando una baja tolerancia a la frustración porque están acostumbrados a un entorno virtual donde pueden reiniciar si pierden o tener éxito con menos esfuerzo. El mundo virtual entrena para la gratificación instantánea. La vida real requiere carácter y paciencia. ¿Qué se puede hacer? Pues orientar, no solamente prohibir. No se trata de limitar el tiempo, sino de saber cómo discernirlo, qué valor te está dejando ese juego, etcétera. No todos los videojuegos son malos, dice el escrito. Dice: ni todos los jóvenes están escapando, pero es innegable que muchos están siendo arrastrados a una cultura de entretenimiento perpetuo que los desconecta de su propósito, su fe, familia y futuro. Tal vez sea bueno y necesario recordar lo que dice Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La razón que quise leer esto es por el hecho de que esto ya es tan prevalente en la cultura y la sociedad que muchos adultos el día de hoy, incluso dentro de la iglesia cristiana, buscan este tipo de escapes de alguna manera, de un entretenimiento constante, de una búsqueda de satisfacción a sus almas de una manera temporal, pasajera, sin percatarse de que lo que Dios nos ha ofrecido es eterno, es perpetuo. Y una de las cosas que sucede con vivir de esa manera que estamos viendo el día de hoy es que la realidad pasa a un segundo término. A un segundo término donde las cosas reales e importantes ya no importan tanto en la vida de la gente. Mucho más en la vida de, jóvenes que tienen adicciones a este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué les menciono esto a la hora de estar hablando de esta parte tan espiritual, tan sublime como el trono de Dios, el sacrificio de Cristo? Bueno, porque para mucha gente, hermanos,
dentro de la iglesia las cosas espirituales no tienen el peso que deberían de tener. Han pasado a segundos y terceros términos, de tal manera que la vida espiritual, como no se ve, como no es tangible, como estas cosas que estamos hablando, entonces pierde el individuo creyente su interés por las cosas de Dios. Y la cosa más tremenda de esta situación es que todo lo que hemos visto en el libro de Hebreos, el lugar santo, el lugar santísimo, el templo, todo lo que estaba ahí, que hemos leído a través de estos meses, donde entra el sacerdote a hacer un sacrificio, donde tenía que derramar sangre, donde una vez que todo estuvo pasado, vino el Señor Jesucristo y derramó su sangre. Hermanos, todo esto y cantidad de cosas más son reales, tomaron lugar en un momento de la historia. No es esto una fantasía, nuestra fe es una fe histórica. Nosotros volteamos hacia atrás y vemos que todos estos eventos, todos estos lugares, todas estas acciones fueron reales. Y para mucha gente el día de hoy han quedado en un pasado que no tiene mucha importancia. Pero lo que vemos aquí y que el autor de Hebreos nos quiere traer es que tenemos que tener una vivencia diaria de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros debemos de ser gente que constantemente esté asombrada de la gracia de Dios, que vivamos en un asombro. Ahorita nos recordaba Emanuel de cómo nos salvó el Señor Jesucristo de nuestro pecado, de nuestra maldad, para luego lavarnos con la sangre de Jesús, y que a la hora de ser recordados cuando pecamos contra Él, que el Espíritu Santo viene y nos trae una convicción, inmediatamente arrepentirnos, darle vuelta a esa página que nos mantiene en un momento dado atorados a muchos por no darle la importancia al sacrificio de la cruz de Cristo, que fue hecho por ti y por mí para la gloria de Dios. Esto, hermanos, es algo sumamente importante y debe, como les digo, debe de hacer una diferencia en tu devoción, en tu tiempo con Dios, en tu lectura de la palabra, en la manera que te relacionas con Dios. Muchas gentes han el día de hoy desarrollado, les digo, estos métodos de buscar cómo de alguna manera u otra nos desentendemos de la realidad, dejando de pensar en las cosas serias de la palabra de Dios para enfocarnos en muchas otras que son tan triviales, que son, como les decía hace un momento, tan pasajeras y que de una manera u otra, sin darnos nosotros cuenta, nos están causando más ansiedad, más desesperación, menos paz, menos gozo, menos fe. Y esto que el Espíritu de Dios quiere hablarnos hoy tiene que ver con el propósito del sermón del día de hoy, que dice mostrar cómo el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por ti y por mí, es superior a los sacrificios del antiguo pacto, y cómo su obra completa, fíjense esto, nos da seguridad, esperanza y urgencia para vivir una vida santa mientras esperamos mientras esperamos su regreso. Hermanos, estos lugares donde estaba hecho el templo, donde había que entrar, habiendo sido purificado el sacerdote de sus pecados, como les dije hace un momento, fue real. Fue tan real que en el Nuevo Testamento, a la hora de que nosotros vemos todos los detalles que están ahí escritos acerca de todo lo que conllevaba los sacrificios por el pueblo, una vez al año y cada día, cada vez que se celebraban,
Hermanos, esto que nosotros hemos leído ahí, ese trono está en el cielo. Y la manera como empieza esta parte de la Escritura es así: las cosas que están en la tierra son copia de lo que está en el cielo. O sea, nosotros lo que llegamos a ver aquí en la tierra, la gente que lo vio, estaba viendo literalmente una copia de lo que está en el cielo. Dios quiso que a la hora de que se instalaran estos edificios, que se hiciera todo lo que se tenía que hacer, lo estaba permitiendo para que la gente tuviera una visión del cielo. Y como alguien, en este caso Cristo, tuvo que venir a morir, a derramar su sangre para poder nosotros entrar a ese lugar santísimo en el cielo. Vamos a estar ahí un día en términos completos, pero el día de hoy podemos entrar hasta ese lugar santísimo, porque Cristo Jesús, a la hora que rompió el velo, abrió para que entráramos todos a ese lugar santísimo hoy. Pero ¿sabes qué se me hace tremendo? Que para mucha gente esto es algo intelectual. Ah, sí, Cristo partió el velo de arriba abajo, o sea, sobrenaturalmente, un velo de 4 pulgadas. Y en nosotros no hace grande diferencia. No entramos. El Señor Jesucristo nos habla de que ese lugar santísimo que estaba aquí en la tierra, ese trono del cual la Biblia nos habla de Dios, es un lugar que existe hoy y que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y esto no lo entiendo, no sé cómo va a ser esto, pero dice su palabra en Apocalipsis 3:21: al que venciere, a ese que ha recibido la gracia de Dios, que se niega a sí mismo, que muere a sí mismo, a ese que va a pasar por esta vida con los puestos en Jesús y que habrá lugar, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese trono existe. Es un trono que si tú obedeces a lo que está aquí escrito, creyendo, habiéndote arrepentido, te vas a sentar con Cristo Jesús en un trono que está ahorita sentado Él. Está intercediendo por nosotros, está intercediendo por las cosas que tú y yo no tenemos ni idea. ¿Has llegado al punto? Espero que sí. Yo estoy en ese punto de desesperación, de pedirle a Dios su voluntad en todas las cosas que aquí suceden en la vida de todas las personas, y me quedo corto, me quedo bien corto. Y se me viene la parte de Romanos 8 que dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles e intercede por nosotros. Digo: Señor, por favor, necesito tu ayuda. Hay una desesperación, o debe haber una desesperación por la voluntad de Dios, hermanos, en todos los que estamos aquí. Porque ahí está ahora nuestro Salvador, en comunión con el Espíritu Santo, intercediendo por nosotros las cosas que ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos cómo pedir. ¿No se te hace algo impresionante que Dios te dé el privilegio de llegar hasta el lugar santísimo, a presentarte delante de tu Creador, y no lo hagas? Que tengas en tu mente el conocimiento de las cosas de Dios y no haya cambio. Les decía hace un momento en la oración de las 10:30, hermanos, les tengo que decir esto: a los pastores en ocasiones nos impresiona la cantidad de gente que no ora. Nos impresiona, es impresionante que creyentes que saben, que han visto y han leído la parte donde dice cuando oréis, y cuando oréis, entra a tu closet donde no hay distracción y ora a tu Padre
que te ve en lo secreto. No te dice que durante el día andes cortando el zacate y ese es tu tiempo de oración. O que te estés pintando en el carro y esa sea tu oración. Hermanos, eso no es oración. Él quiere que pasemos tiempo con Él a solas. El lugar santísimo era un lugar impresionantemente especial. ¿Ustedes creen que ahí en ese lugar santísimo nosotros podríamos estar haciendo cosas ante la presencia de Dios? No podríamos. Estaríamos consumidos con la presencia de Dios. Estaríamos sobrecogidos de saber que la nube que estaba ahí en ese lugar era la presencia de Dios. Este lugar al que Cristo tuvo que entrar, hermanos, tuvo que entrar, y esto está tremendo porque entró para limpiar, para purificar. Dice que atravesó el cielo y fue a purificar, como se purificaron las cosas aquí en la tierra, lo que acabamos de leer. Ahora ha purificado las que están en los cielos. Y dice uno, pero ¿cómo que en los cielos? ¿Qué hay que purificar en los cielos si ahí está Dios? Tú y yo recordaremos de Job, cuando dice que se le presentó Satanás un día a Dios y le dijo: ¿a poco crees que tu siervo te teme de balde? ¿A poco crees que es piadoso porque sí? Job era un hombre riquísimo. Le dice: quítale todo lo que tiene, a ver si sigue temiendo tu nombre. Y Dios le dio permiso. Quítale todo, nomás no toque su vida. El día de hoy, dice el libro de Apocalipsis, que Satanás está delante de Dios acusando a los hermanos de día y de noche. Dice Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Fue arrojado al agua de fuego. Va un día, al final de la consumación de los tiempos, a quedar todo absolutamente listo para que tú y yo lleguemos delante de Dios sin ningún tipo de estorbo. Dices, ¿puede haber estorbo entre nosotros y Dios? Sí hay. Hay también, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Los que han leído el libro de Daniel, libros del Antiguo Testamento, ven cómo hay una lucha en el cielo, como demonios queriendo controlar regiones, que son los que son llamados los principados, regiones donde el enemigo quiere tener su poder. Que dice la palabra de Dios que Daniel oró y que esa oración fue o quiso ser estorbada por Satanás. Vienen ángeles de Dios a luchar para que esa oración no tenga ningún estorbo. Jesucristo vino, dio su sangre, abrió las puertas del cielo, lo traspasó y lo va a purificar completamente. O sea, estas cosas toman lugar el día de hoy. Por eso dice, tenemos lucha, no contra carne y sangre, sino contra las potestades. El día de hoy. La gloria que nosotros gozamos es nada más y nada menos que el que el Señor Jesucristo nos ha abierto ese camino para que a la hora de que nosotros vengamos a presentarnos delante de Dios, vengamos en plena convicción de un sometimiento a Dios, no de venir a resistir a esas potestades, porque no nos mandaron a resistirlas, ni a hablarle al diablo, nos mandaron a obedecer a Dios, nos mandaron para dirigirnos a Él.
No tenemos nosotros que andar peleándonos con ellos. Tenemos que venirnos a someter. Sométete pues a Dios. Resiste a Satanás. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Tú no respondes a los dardos de fuego del maligno. Tú no te preocupas de lo que te está diciendo, de todo lo que el diablo te acusa delante de Dios, de lo mal cristiano que eres, de que no oras, de que no lees la palabra. Hermanos, nosotros lo que nos tenemos que ocupar es en estar en la presencia de Dios. Cristo a eso fue a lo que vino. Vino a limpiar, a abrir el camino para que nosotros podamos llegar en el momento que sea, en el lugar donde estemos, con toda reverencia, hermanos, porque estamos llegando al lugar santísimo. No nos estamos acercando a un Dios que, como algunos teólogos dicen, hemos domesticado y ahora queremos que Dios sea como nosotros. Hermanos, Dios es santo, 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 y no logramos ni siquiera comprender la magnitud de su santidad, el nivel de pureza que humanamente es incomprensible, como para que nosotros lleguemos como si nada. Él, en su gracia y misericordia, a la hora de limpiar el cielo, no implica que haya impureza moral o pecado en el cielo, sino, como dicen sus notas, es una dedicación, una inauguración del ministerio celestial de Cristo. Para cuando lleguemos allá, que podamos presentar delante de Dios vivo con total y plena confianza. No sé, espero que no se aplique esto a ti, pero si se aplica, ten cuidado. Que te da cosa acercarte a Dios, me estará escuchando, le interesará mi petición, ¿qué va a pensar de esto? ¿Sabes? En la Biblia no hay espacio para que tú pienses en esos términos. Él dice, acercaos a mí, dice el Señor. Venid a mí, búscame, llámame, ven y toca, háblame. Me vas a hallar cuando me busques con todo tu corazón. Ya está abierto. Las personas que en un momento dado no quieren experimentar de la presencia de Dios es porque no quieren. Es porque no quieren. ¿Qué implica? ¿Que tú debas de saber orar muy elocuentemente? ¡Claro que no! ¿No te alegras cuando las criaturas, tus bebés, empiezan a hablar? ¿No te causa un deleite cuando los oyes que empiezan a hilar las palabras para hacer oraciones? Mira lo que dijo. Dios se deleita cuando sus hijos le hablan como sea. A Él no le hace diferencia. Le hace diferencia la actitud del corazón, definitivamente. Pero lo que tú le digas, Dios lo va a recibir tal cual. Y Dios quiere que tú seas una persona bendecida, porque precisamente para eso abrió el Señor Jesucristo las puertas del cielo, para que tú en tu bendición glorifiques el nombre de Jesucristo todos los días de tu vida. Ya reconcilió Él, ya nos reconcilió. Dice Colosenses 1:20, dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Viste? Otra vez. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La enemistad que tú y yo teníamos se acabó. Ya no hay más enemistad. Ya puedes tú presentarte, como te digo, en cualquier momento, situación, circunstancia, ante el trono de la gracia de Dios para que obtengas el oportuno socorro en el tiempo de tu necesidad. No estamos necesitados el día de hoy. No necesitamos paz en nuestro corazón.
no necesitamos fe, necesitamos confianza, alegría, gozo, deleite con nuestro Dios. Estamos necesitadísimos, hermanos, como para andar viviendo la vida sin buscar cómo obtenemos todo lo que Dios nos quiere dar. Y yo digo, tanto creyente que vive porque ahora parece que tiene otra religión. Ahora es cristiano. Ya no es de la religión que era antes, o a lo mejor ni religión tenía. Ahora es cristiano. Pero ¿dónde? ¿Dónde está Dios en esta foto? ¿Cómo te ha afectado tu alma? Dice sus notas, la purificación celestial no fue por contaminación, sino por consagración, para que los redimidos tengan acceso libre y eterno. Imagínate, dice la palabra de Dios que antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, y los que no lo conocen, escuchen esto, vivíamos en el reino de las tinieblas. ¿Sí han leído esa parte ahí en Efesios? Vivíamos en el reino de Satanás, y de hecho dice la palabra de Dios que andábamos siguiendo la corriente del príncipe de este siglo, o sea que andábamos obedeciéndole al diablo, andábamos haciendo lo que a él le place, viviendo como él vive, en rebelión contra Dios. Ahora imagínense nosotros en esa escena, pero un poquito más tangible aquí. Imagínate que hay un palacio donde vive Dios, de cristal, puro transparente, calles de oro, paredes de piedras preciosas como lo describe Apocalipsis. Y alrededor de ese palacio hubiera como un río alrededor de él, que lo rodea completamente. Y en ese río hay cocodrilos, lodo, hay marranitos ahí nadando mientras no se los comen los cocodrilos. Muchas otras cosas terribles. El agua huele mal, muy mal. Y ahí vivíamos nosotros antes de conocer a Jesús. Imagínate que tú quieras en un momento dado ir a tocar a la puerta, que no podrías, porque la puerta está muy lejos de ti. Pero que un día supieras que Jesús es el camino para llegar al cielo, a la puerta de la eternidad, y que quisieras ir a tocar la puerta esperando que te abrieran y tú anduvieras todo andrajoso, lleno de lodo, cubierto completamente de inmundicia. Y tú quisieras que te abrieran la puerta, te dejaran entrar y que fueras al trono. Hermanos, imposible que eso sucediera, imposible. Pero Jesús, a la hora de que ha abierto ese camino y que ahora nos invita a todos y cada uno de los que estamos ahí alrededor, me dice, ven, yo quiero lavarte, como le dijo a Pedro, que Pedro le dijo, no me vas a lavar. No, le dijo, Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo, no puedes entrar. Y que Jesús llame a todos los más andrajosos, que andaríamos todos exactamente igual en ese lago, en ese río, y que Jesús nos dijera, yo te puedo lavar, y te voy a lavar, hayas andado como hayas andado, y te voy a permitir que llegues con mi Padre hasta su trono, y vas a llegar puro, limpio y perfecto. ¿Sabes qué pasaría en el corazón de Dios? Lo que pasó con el hijo pródigo. Sé que su padre, vio el papá al hijo pródigo que venía oliendo a cerdo, todo asqueroso. Y cuando lo vio de lejos, dice que su padre les dijo, vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hermanos, déjenme les digo esto, no es cómo vienes, no es cómo andas, no son las cosas que tú hayas hecho, sino que vengas, que hace toda la diferencia en la presencia de Dios. Se alegró y mataron un becerro, hicieron fiesta, se alegraron todos y el papá dijo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida.
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha abierto el camino para que lleguemos al Padre. Eso es lo que ha hecho. Nosotros ver estas cosas, hermanos, y no afectarnos. Algo no está bien. Algo se tiene que hacer, algo tenemos que cambiar. Le pedí a Armando precisamente que leyera otra vez la oración que anoté para la primera semana, que el Señor nos permita apropiarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que podamos disfrutar de todas y cada una de las bendiciones que esto implica. Espero que lo estemos orando. Espero que sea esto parte de tu vida, que estés orando y que no estés viviendo el día de hoy pensando, es que qué malo soy, cómo me falta. Si tú eres una persona que está viviendo así, tú eres una persona que estás menospreciando el poder del Evangelio en tu vida. Eres una persona que le estás dando más importancia a tu manera de vivir que al poder de Dios. Estás adjudicándote una mala justicia, una autojusticia, una maldad que pareciera como si Cristo no tuviera el poder que al haber derramado su sangre en la cruz pudiera lavarte. Que Dios, hermanos, nos libre de andar pensando que somos demasiado malos como para obtener el perdón de Dios. Porque te voy a decir una cosa, ¿eres malo? No, eres muy malo, pero Cristo es muy bueno. Él es el más bueno de todos. Él es el único que le decimos, Padre bueno. Bueno nomás hay uno, dice el Señor Jesucristo. Él es bueno, nosotros no. Y tenemos que reconocer precisamente nuestra postura delante de Dios para poder disfrutar de esta purificación que Cristo ha llevado a cabo en la tierra y en el cielo también. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a estar nosotros viviendo, apropiándonos de cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Y una vez que nosotros entendemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, habremos entonces de tomar decisiones, como lo que dice en Romanos 6, que les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos 6. Por favor, abran sus Biblias en Romanos 6, 1. Ya una vez que Cristo Jesús, estoy en mi punto 2, un sacrificio único y suficiente para siempre, este sacrificio que se ha hecho por nosotros al derramar su sangre, al reconocer que somos pecadores y que nos hemos arrepentido, ahora tendremos que hacernos esta pregunta que hace Pablo a los romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, los que hemos muerto a la práctica del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así andemos nosotros en vida nueva. Hemos pasado, hermanos, de muerte a vida, a una vida nueva, donde tu manera de pensar debe ser diferente, tu manera de hablar, tu manera de dirigirte y conducirte aquí en la tierra es nueva, ahora es como Cristo. Los que hemos sido bautizados con Cristo, ¿cómo andaremos pues practicando el pecado? Ya vino y se ofreció el sacrificio por nuestros pecados, ya nos arrepentimos de todos. Reconocimos que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Rey, el soberano, y que ahora nosotros vamos a vivir bajo esa soberanía, obedeciéndolo, amándolo, honrándolo, compartiéndolo, una vida nueva, una vida diferente. Sí creo que independientemente del tiempo que tengamos de creyentes, debemos de preguntarnos si se nota que en mí hay una vida nueva antes de Cristo y después de Cristo, o sigue igual.
Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si estamos aprobados, dice, a menos que estés reprobado. Que la prueba de la palabra de Dios no la pases. ¿Por qué, hermanos? Porque si Cristo ya vino y nos lavó, nosotros ahora vamos a tratar de vivir esa vida delante de Dios, que sabemos que en su santidad y su poder, Él no tolera el pecado. Dice Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, Dios no anda viendo la maldad. En Habacuc 1:13. Dice el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hermanos, si Cristo vino y pagó por nosotros, lo entendemos, pero seguimos pecando deliberadamente, intencionalmente, no has nacido de nuevo. Y tienes que ver lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo cuando va y le pregunta, dice, ¿cómo puedo nacer otra vez? ¿Puedo acaso entrar al vientre de mi madre y nacer? Le dice Nicodemo, si tú no naces de agua y del Espíritu, dice, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Una vida nueva que te caracteriza por todo lo que mencioné hace un momento, tus pensamientos, tus deseos, tus afectos. Hay un afecto mayor en tu corazón por tu Salvador, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros en esa cruz. Hay un afecto diferente. Alguien ha dicho que si hubiera habido nomás un humano sobre la faz de la tierra, que Adán hubiese quedado solo, dicen teólogos, dicen, por él hubiera venido Jesús a dar su vida por él, por uno. La historia que vemos con Lot, cuando le dice, ¿y qué si hay 5 por 5? Yo los voy a salvar. 10 por 10. 20. Llega a 50. Le dice, por 50 no los voy a destruir. O sea, la misericordia de Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo a que viniera a dar su vida por nosotros en la cruz y abrirnos un camino vivo y nuevo a su presencia, hermanos, no es cualquier cosa. Y puesto que debe ser lo que ocupa nuestro corazón y nuestra mente, porque nos dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hermanos, ¿qué es lo que más amamos en esta tierra? ¿Qué es lo que nos consume? ¿Qué es lo que el día de hoy está consumiendo tu mente? ¿Saben? Al estar yo preparando esta predicación, me dio un coraje, dije, ¿qué cosa? Las religiones, te digo, nada más hay 2, la de Dios, que nos manda el Cordero de Dios, y las de los hombres, que van a querer hacer todo lo que quieran hacer para ganar el favor de Dios, a ver si se salvan. Las religiones, hermanos, enseñan a la gente a andar haciendo cosas, todo tipo de cosas, religiosas aún. ¿Se acuerdan de Mateo 7? Si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas. Y Jesús les dijo, yo no los conozco, no sé quiénes son. De hecho les dice algo de una manera muy terrible, apártense de mí, malditos de mi Padre. O sea, malditos. Las cosas religiosas en la vida de la gente la mantienen ocupada lejos de Dios. Y esto es parte de lo que vino a hacer Jesús. Para nosotros poder llegar a su presencia y estar delante de su trono, hermanos, guardando silencio, diciéndole algunas cosas, deleitándonos con Él. Deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate, gozaos en el Señor, te digo gozaos. O sea, el Dios de todo gozo nos ha abierto las puertas de su palacio para que nosotros nos quedemos afuera y andemos en el mundo disfrutando lo que está aquí. O sea, ¿en serio es esto así? O sea, este sacrificio del Señor Jesucristo
es uno que nos debe de traer a sobriedad. Les puse yo ahí de Charles Spurgeon en cuanto a, no, ese todavía no, perdón, en Isaías 59:1, donde este pecado que tan fácilmente nosotros contemplamos, dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lógicamente, cuando habla de iniquidades, habla de una persona, de un inicuo que sabe que lo que está haciendo está mal y no le importa. Lo vuelve a practicar a sabiendas, en total rebelión contra Dios. Ese es un inicuo. O sea, hay una división entre Dios y una persona así. Nosotros, todos los demás que conocemos a Cristo, pecamos, todos pecamos, y muy frecuentemente, más frecuentemente de lo que tú y yo nos imaginamos. Haciéndonos tal vez la primera pregunta que tiene que ver con esto de la voluntad de Dios: ¿hacemos la voluntad de Dios todos los días? No. Eso, en parte, podría ponernos en rebelión contra Dios, pero nosotros venimos y decimos: Padre, perdóname mis pecados de este día, el día de hoy. Yo he pecado contra ti, yo me arrepiento de pecar contra ti, quiero vivir para tu gloria. O sea, nosotros vamos siendo perfeccionados en nuestro caminar hacia la eternidad, pero tenemos una comunión con Dios y la podemos ver como dice el Salmo 51: Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Un tremendo pecado por parte del rey David, habiendo mandado a Urías a la guerra, quedándose con Betsabé. Él, cuando es confrontado por el profeta Natán, dice: perdóname, Dios, pero no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Se pierde el gozo al pecar? Claro que sí. Pero tenemos la gracia de Dios, que es constante, es eterna. Dice Juan 1:16, dice: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, o 1:12, no me acuerdo. De Él tomamos gracia sobre gracia, favor sobre favor, para que a la hora de que nosotros pecamos, vengamos arrepentidos y obtengamos perdón para nuestros pecados. Por último, tenemos una esperanza segura y una advertencia solemne. Dice en los últimos 2 versículos del capítulo 9, dice: así como está decretado. Él sí puede decretar, Si tú eres de las personas que andan decretando, andas haciendo una payasada, no sabes ni qué andas haciendo. El único que decreta es Él. Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, hermanos. Aquí dice: sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esto es una cosa tremenda, hermanos. Está decretado por parte del Señor que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si alguien aquí cree en la reencarnación, no hay tal cosa, Mueres una sola vez y después pasas al juicio. ¿Por qué el Espíritu de Dios en esta parte nos habla precisamente de que habremos de morir? Bueno, porque mucha gente, precisamente como empecé hablándoles al principio, viven sus vidas como en La La Land, apartados, indiferentes. Sí vienen a la iglesia, pero no pasan tiempo en la presencia de Dios. Somos recordados por el Espíritu Santo, por el autor de Hebreos, de que vamos a morir y que vamos a pasar ante la presencia de Dios en juicio. Todos aquí sabemos que nos vamos a morir y todos esperamos que hoy no. Dice Charles Spurgeon: Dios ha fijado la hora exacta de nuestra entrada al descanso eterno, y esa hora no se puede posponer por la habilidad del médico y ni tampoco ser adelantada por la malicia del enemigo. Dice Eclesiastés 3: hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Job
El capítulo 14, versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida está en las manos de Dios. Y aquí nos recuerda, porque a veces pareciera que no nos vamos a morir. Pareciera que aquí vamos a quedarnos por siempre. Esta es la antesala, hermanos, de la eternidad, donde Dios nos permite cultivar una adoración a nuestro Salvador Jesucristo, cultivar un deleite con Él, aprender a caminar con Él, a vivir con Él, para llegar a lo que dice Pablo en Gálatas 2:20: ya no soy yo el que vive, sino es Él quien vive en mí. Ahí es a donde queremos llegar, hermanos, a morir nosotros a tal grado que tengamos el entendimiento correcto de que si algo queremos en esta vida es a Cristo. Es lo que queremos. Por eso creo que es importante que oremos, como dice el Salmo 39, versículo 4 y 5, como dice sus notas: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Hermanos, nosotros somos recordados por el Espíritu de Dios a que vivamos de una manera sobria, a que tengamos un entendimiento correcto de que aunque nosotros pensemos muchas cosas en relación con la segunda venida de Cristo, que no se nos olvide que Cristo, así como el sacerdote salía del lugar santísimo, la gente lo esperaba para ver si el sacrificio del sacerdote había sido aceptado, y cuando salía, porque se podía morir ahí adentro, la gente se gozaba. Bueno, Cristo fue levantado entre los muertos porque no hubo un pecado sobre él. Pero ahora viene saliendo del cielo ahora a recoger a su amada iglesia para llevarla con él. ¿Cuándo? No sabemos. Y aprovecho para decirte, porque de repente me mandan videos. No me manden videos, hermanos. No me manden videos de supuestos predicadores y profetas que digo yo: ¿han visto lo que esta persona dice? ¿Han visto cómo ha profetizado la segunda venida de Cristo una y otra vez? Hermanos, el Señor Jesucristo dijo: ni yo sé, en su calidad de hombre. Dice: ni los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué es lo que espera al decirnos eso? Que puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Pregunta el Señor Jesucristo: Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les dieran la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Y hay gente que piensa que puede seguírsela pasando suave, y ya cuando me vaya a morir te vas a arrepentir. Hermano, a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. No quieras engañar a Dios. Decía Billy Graham que cuando alguien te dijera que la vida es corta y que había que aprovecharla, le respondieras diciendo: huye del pecado, dice, porque el fuego del infierno es eterno y debe de ser evitado. Huye. Huyamos todos, hermanos, del pecado. Vamos siendo intencionales a la hora de buscar en la presencia de Dios, que su Espíritu Santo venga y nos hable, que nos muestre, que nos ilumine, que nos transforme, que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos. El Señor le dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio para que no muera. Le decía eso porque es bajo la dirección clara de Dios
las instrucciones de la palabra que nos enseñan a cómo nos tenemos que presentar delante de Dios, y la manera que nos tenemos que presentar delante de Dios es habiendo sido lavados, como se presentaba el sacerdote bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesucristo ha venido a hacer en cada uno de aquellos que hemos reconocido que Cristo es el Señor, el que está sentado el día de hoy a la diestra del Padre, y que un día va a regresar por aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, completamente lavados. Aunque pequemos, sí, pero hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Va a regresar por su iglesia el día que nosotros menos lo esperemos. En muchas ocasiones podemos ver el pecado como no le hace, no es tan grave. Hermanos, la palabra de Dios dice: buscad, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona, para ser santa, de ese tipo de santidad, es una persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús, y que ahora el privilegio que tiene de presentarse ante su Padre Celestial es el que pueda recibir esa persona la gracia incomprensible de Dios, el favor de Dios sobre su vida, de tal manera que lo va conociendo más y más y más y más, y que lleguemos al punto, como decía Pablo: yo lo que quiero es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Ese hombre oraba, leía, meditaba, estaba atento a buscar cómo vivía una vida que le fuera agradable a Dios. Por eso les escribió eso, que vivamos vidas agradables a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Voy a cerrar con una cita de Primera de Juan 3. Si gustan abrir sus Biblias en Primera de Juan. Y hermanos, créanme que no estoy enojado. No estoy enojado. Pero me puede mucho que cuando le preguntamos a la gente que si oran, nos dicen que muy poquito, que cuando van al trabajo, que casi no. Ahorita tengo un dolor aquí, me duele, me puede mucho. Dice 1 Juan 3: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ve esto, se purifica así como Él es puro. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, hermanos, y le pidamos a Dios juntos que nos recuerde que nuestro Dios, amoroso Dios, misericordioso, también es fuego consumidor. Padre, como iglesia, tú nos has estado hablando a través de esta parte de tu palabra, y venimos a reconocer delante de ti que en muchas ocasiones tal vez, no pasemos el tiempo comulgando contigo, Padre. Amoroso Dios, que nos permites ver, mirad qué clase de amor. Padre, gracias por tu amor. Hoy recibimos de tu misericordia y de tu perdón y de tu cuidado, de tu gracia, de la dirección poderosa de tu Espíritu Santo, que nos lleva a conocer más a Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros, como la flojera o la indiferencia o los escapes que nos mantienen alejados de ti, entretenidos en el mundo. Mi Dios, te pedimos todos juntos, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a crecer, a parecernos cada vez más a Jesús, a amar el pasar tiempo contigo
en tu presencia. Espíritu Santo, llena Misión de Gracia de gente amante de Jesús, que ansiosamente lo esperemos. En todos aquellos que no hay una expectativa ansiosa por tu regreso, Señor, sino que siguen viviendo tal vez con temor y con inseguridad. Señor, cambia corazones el día de hoy. Haz una obra en cada uno de nosotros de tal manera que tengamos hambre y sed de ti. Que vengamos a bramar como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Oh Dios, que estemos bebiendo del agua viva, la cual hará que de nuestro corazón broten ríos de agua viva. Y Dios, yo te pido por todos los que me escuchan el día de hoy, por todos los miembros de esta iglesia, Padre, que tú hagas milagros en cada uno de nosotros, que nos transformes cada día más a la imagen gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo. Pues lo pedimos para tu gloria, Padre, porque enviaste al que nos abrió la puerta hasta tu santo trono, al lugar santísimo, Padre. Gracias, gracias por Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Gloria a tu precioso nombre. Y nosotros el día de hoy recibimos tu bendición y te damos gracias y confiamos, como tu palabra lo dice, que harás mucho más de lo que pedimos o entendemos por tu Espíritu Santo que nos has dado. Pedimos esto, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.